porque tenemos paz, porque tenemos tranquilidad. Eso es hipócrita. Eso es como está ocurriendo con la matanza en Gaza. Un mensaje importante que queremos enviarle a las pandillas es de que esto no va a quedar así. Bukele desmanteló estructuras y desarticuló células organizadas. El Estado recuperó el control del territorio. En la época del FMLN, la extorsión se volvió un impuesto nacional bajo la mirada complaciente del Estado. Todos pagaban, vendedores, transportistas, empresarios y hasta las iglesias. ¿Y saben lo que era vivir con miedo en esos días? Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Hipocresía. Escucharon bien. El secretario del FMLN, Manuel El Sopamán Flores, nos llama hipócritas por comparar a su partido con el gobierno de Nayib Bukele. ¿En serio, Chino? Esto, señores, es como si un pirómano diera clases de prevención de incendios. Pero vamos a ver de verdad. ¿Creen que la gente ya olvidó lo que pasó aquí? ¿Que pueden venir a repartir culpas y hacerse la víctima después de años de pactos, corrupción y abandono? No, Chino. Los salvadoreños no somos tontos y mucho menos olvidadizos. Hoy vamos a repasar con nombre y apellido cómo el FMLN escribió el manual para destruir un país y cómo el presidente Bukele está reescribiendo la historia para que no quede ni una sola duda de quiénes son los hipócritas en El Salvador. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Entonces hay hipocresía también en cierto sector de la población. ¿Por qué hipocresía? Porque cuando decían el frente pactó con las pandillas, 1000 veces tal cosa. Hoy que te dicen que este gobierno ha pactado con las pandillas, no, hoy está bien. Porque tenemos paz, porque tenemos tranquilidad. Eso es hipócrita. Eso es como estaba ocurriendo con la matanza en Gaza. El FMLN prometió justicia social. Lo que nos entregaron fue una tregua con maras, negociar con criminales. Para ello significó una política de Estado. Y ojo que no fue un error de cálculo, fue una estrategia fría y calculada. Mientras la gente honrada se jugaba la vida para ir a trabajar, los jefes del FMLN se sentaban en mesas secretas con los cabecillas de las maras como si estuvieran negociando un tratado de paz entre dos países. El resultado, las maras no solo sobrevivieron, se fortalecieron. Les dieron poder, privilegios y hasta voz política. ¿Y quién pagó el precio? Desde luego, el pueblo que tuvo que vivir bajo la ley del miedo y la extorsión. Y para rematar, esos mismos líderes que negociaron en oscuro, hoy se pasean por Nicaragua como si nada pasara, huyendo de la justicia y dando lecciones de moral. Así que, Chino, si vas a hablar de hipocresía, empieza por tu casa, porque ahí sí que hay material para escribir una verdadera enciclopedia. Durante los gobiernos del FMLN, 2009 a 2019, la respuesta ante la violencia no fue fortalecer el Estado ni proteger a la gente, sino sentarse a negociar con los verdugos, las pandillas. Se pactaron traslados VIP, privilegios en cárceles, reducción de operativos, dinero en efectivo y apoyo electoral a cambio de bajar homicidios en las estadísticas. Los responsables: Mauricio Funes, Salvador Sánchez Serén, David Munguía Payés, Raúl Mijango, Nelson Rauda y Arístides Valencia. Así que, Chino, si vas a hablar de hipocresía, empieza por tu casa. Pues claro, después de todo ese desastre, intentan vendernos la idea de que todo fue por el bien de la paz social. ¿Paz? ¿En serio? Si la única paz que hubo fue la de los cementerios y la de los barrios vacíos porque la gente huyó. No nos vengan con cuentos. El pacto con las maras fue la traición más grande a la gente decente de este país. Y mientras ellos pactaban, la sangre seguía corriendo en las calles de San Salvador y de todo el país.
Y ahora quieres venir a comparar a Bukele con ese desastre. Por favor, chino, un poco de vergüenza. Que el pueblo ya no compra ese discurso barato del FMLN. Mientras el FMLN pactaba con criminales, Bukele estableció política de cero pactos, cero privilegios. Más de 80.000 pandilleros capturados, privilegios eliminados, cárceles bajo control estatal. El Salvador pasó de ser el país más violento a uno de los más seguros de América Latina. ¿Recuerdan cuando el FMLN hablaba del logro de las remesas? Eso no es un mérito, es la factura de un país que expulsó a su gente. Ustedes, Sopamán, celebran cada dólar que llegaba del extranjero como si fuera un trofeo de buena gestión. Pero nadie decía que ese dinero venía de la tragedia de millones de salvadoreños obligados a dejarlo todo por su familia, su tierra y sus sueños. ¿Saben lo que es ver a una abuela criando a sus nietos porque los padres tuvieron que irse? O ver comunidades vacías, casas abandonadas, niños que solo conocen a sus papás por videollamadas. Eso no es progreso, eso se llama exilio forzado. Y mientras tanto los burócratas oligarcas del FMLN aplaudían las cifras de remesas como si fuera una medalla, la realidad es que cada dólar que entra es un testimonio de que aquí no había futuro ni seguridad. ¿Y qué hicieron para cambiar esa realidad? Nada, solo discursos y excusas. La migración no fue una opción, fue una condena que nos dejaron. Más de 2.5 millones de salvadoreños viven fuera, la mayoría huyendo de la violencia y la falta de oportunidades. Remesas. El país sobreviviendo gracias al dinero de los que se fueron, no por políticas del FMLN. Familias destruidas, niños criados por abuelos, comunidades vacías, jóvenes soñando con cruzar la frontera. Y si alguien tenía la osadía de criticar, lo tachaban de antipatriota. Pero la verdad es que el FMLN convirtió la migración en una política de Estado. Que se vaya el que no aguante. ¿Se recuerdan de Óscar Ortiz? Y ahora que por fin la gente empieza a quedarse y a soñar con regresar, salen con el cuento de que todo está igual. No, señores, no está igual. El país está cambiando y lo está haciendo porque por primera vez hay un gobierno que no ve la migración como una solución, sino como un problema que hay que resolver de raíz. Con Bukele, la migración baja por primera vez. Turismo récord, inversión extranjera en aumento, oportunidades reales para jóvenes. El objetivo, que nadie tenga que irse por miedo o necesidad. Cuando el FMLN hablaba de rehabilitación, para ellos era convertir penales en call centers del crimen. Sí, en call centers del crimen. A eso le decían reinserción. Sí, pero el crimen organizado. ¿Quién nos recuerda los reportajes de fiestas en las cárceles de reos con celulares de última generación? Videos en redes sociales desde las celdas. Eso no es ficción, eso fue la realidad que permitió el FMLN. Y mientras los cabecillas de las maras disfrutaban de privilegios, el ciudadano común pagaba renta hasta para vender pupusas. Los penales se convirtieron en centros de operaciones criminales y los funcionarios en cómplices o beneficiarios directos. Y la rehabilitación, pura pantalla. En El Salvador lo que hubo fue un negocio redondo. Privilegios a cambio de dinero y funcionarios enriqueciéndose a costa del sufrimiento del pueblo. Centros de operaciones criminales. Desde adentro se ordenaban extorsiones, asesinatos y secuestros. Privilegios a la carta, celulares, internet, fiestas, visitas conyugales, todo vendido por funcionarios corruptos. Videos filtrados de reos disfrutando de fiestas y tecnología en cárceles. La cárcel dejó de ser un castigo y se volvió un cuartel general para el crimen. Y lo peor, todo esto era un secreto a voces. Nadie movía un dedo porque todos estaban en el negocio. Y ahora el chino hipócrita quiere venir a hablarnos de hipocresía. ¿Dónde estaban ustedes hipócritas cuando hablaban de derechos humanos? Esos derechos humanos de la gente que era extorsionada, las familias que perdieron a un ser querido por un ajuste de cuentas, ordenados desde la cárcel.
La doble moral hipócrita de tu partido, chino, no tiene límites. Por eso cuando comparan este desastre con lo que está haciendo el presidente Bukele el día de ahora, lo único que demuestran es que no han aprendido políticamente nada y por eso siguen siendo una bola de ignorantes. Hoy con Bukele, las cárceles están bajo control estatal. Sin fiestas, sin celulares, sin privilegios. Extorsión reducida a mínimos históricos. Ustedes que decían ser expertos en el arte de la guerra, pero no para el bien. ¿Alguien se acuerda de los programas de reinserción? Lo que nadie decía es que muchos exguerrilleros y simpatizantes del partido estaban entrenando a pandilleros en tácticas militares. Reinserción no, era la profesionalización del crimen. Por eso después veíamos maras capaces de coordinar ataques, resistir operativos y desafiar al Estado. Mientras el FMLN vendía el discurso de la paz, en la práctica estaban creando estructuras criminales más fuertes y organizadas. ¿Quién lo permitió? Sí, chino, funcionarios de tu partido, por omisión y por complicidad. Así, de esta manera, se profesionalizó el crimen en El Salvador. Exguerrilleros y simpatizantes entrenaron pandilleros en tácticas militares bajo el disfraz de reinserción. Pandillas más organizadas, capaces de controlar barrios, resistir operativos y desafiar al Estado. Ataques coordinados contra policías y militares, mostrando entrenamiento avanzado. Y claro, cuando la violencia se salía de control, la culpa era de la sociedad, nunca de quienes armaron y entrenaron a los nuevos jefes del crimen. Ahora entienden por qué el país llegó a donde llegó y no fue por casualidad, fue por consecuencia directa de políticas irresponsables y cómplices. El contraste con el presente es abismal, porque hoy el Estado sí recuperó el control y los criminales ya no tienen espacio ni privilegios para realmente poder operar. Un mensaje importante que queremos enviarle a las pandillas es de que esto no va a quedar así. Bukele desmanteló estructuras y desarticuló células organizadas. El Estado recuperó el control del territorio. En la época del FMLN, la extorsión se volvió un impuesto nacional bajo la mirada complaciente del Estado. Todos pagaban, vendedores, transportistas, empresarios y hasta las iglesias. Y saben lo que era vivir con miedo en esos días. Saben lo que es tener que decir que entre pagar o la renta o que me maten. Eso fue la realidad para miles de salvadoreños durante los gobiernos del FMLN, hipócritas. Y lo más indignante, que mientras la gente sufría, los de arriba se llenaban los bolsillos. Mijango, Munguía Payés, Aristides Valencia, Funes, Sánchez Serén, todos en la lista de facilitadores y beneficiarios del gran negocio de la extorsión. Y el dinero servía para financiar campañas o enriquecer la cúpula y garantizar la impunidad. Y cuando la justicia tocó la puerta, todos corrieron a esconderse o a buscar asilo político. Así de valientes son. Entre 30 y 60 millones de dólares al año recaudados por maras, facilitadores, Raúl Mijango, David Munguía Payés, Nelson Rauda, Aristides Valencia, Funes y Sánchez Serén. El dinero iba a financiar campañas del FMLN y a enriquecer a funcionarios. Caso Maletín Negro. Fondos desviados a campañas provenientes de pactos con maras. Así que por favor, no vengan a hablar de ética ni de transparencia. El FMLN institucionalizó la corrupción y desde luego la extorsión. Y ahora pretende darnos lecciones de moral y de hipocresía. El mensaje es claro, el que la debe la paga. Y eso, chino, es lo que más les duele, porque saben que el tiempo de la impunidad se les acabó. Con Bukele, funcionarios investigados y removidos, sin importar color político. Digitalización y control de fondos públicos. El que la debe, la paga. Negociaron con pandillas, subió la violencia y la extorsión y la migración masiva. Cárceles como centros de crimen, profesionalización del delito, corrupción institucionalizada y una desconfianza total. Ese es el legado del FMLN. No fue justicia ni igualdad, fue miedo y desesperanza y sobre todo una desintegración social.
El Salvador llegó a ser el país más violento del mundo y la migración masiva rompió el tejido social. La corrupción destruyó la confianza y la esperanza. Por eso el pueblo dijo basta, porque ya era hora de romper el ciclo y dejar de ser rehenes de la hipocresía y el cinismo. El Salvador llegó a ser el país más violento del mundo. La migración masiva rompió el tejido social. La corrupción institucionalizada destruyó la confianza y la esperanza. Hoy la gente empieza a recuperar la fe, porque ve resultados, no discursos, porque por primera vez en décadas la esperanza es más fuerte que el miedo. Y eso, Chino Flores, es lo que nunca van a perdonar, que la gente ya no les cree y que el país se levantó y que ustedes quedaron en el basurero de la historia. Hoy, El Salvador es noticia mundial por reducción de homicidios y turismo. Mayoría de salvadoreños respalda la gestión y siente, por primera vez en décadas, que el país va para arriba. Ahora te parece hipócrita comparar al FMLN con Bukele. Vamos a los números, Chino, porque los datos no mienten, aunque muchos les incomoden. Seguridad. FMLN. Más de 60,000 homicidios en una década. Tasa de homicidios. Hasta 103 por 100,000 habitantes. Año 2015. Extorsión institucionalizada. Más de $30 millones anuales recaudados por las maras. Bukele. Menos de 2 homicidios diarios en 2024. Más de 80,000 pandilleros capturados. Privilegios eliminados. Cárceles bajo control estatal. Corrupción. FMLN. 2 expresidentes prófugos, Funes y Sánchez Serén, acusados de desfalcar más de $350 millones. Ministros y directores presos o procesados. Bukele. Política de caiga quien caiga, digitalización y transparencia, procesos judiciales y capturas reales. Migración. FMLN. Más de 2.5 millones de salvadoreños forzados a migrar por violencia y falta de oportunidades. Bukele. Primer gobierno en décadas donde la migración baja y la gente considera quedarse o regresar. Así que, Chino, y a todos los que todavía se atreven a defender el legado del FMLN, les pregunto, ¿de verdad creen que pueden engañar a este pueblo otra vez? ¿De verdad piensan que pueden venir a darnos clases de ética y democracia después de haber pactado con criminales, de haber institucionalizado la corrupción y de haber obligado a millones a huir de su propia tierra? Porque si de algo quedó claro es que en estos años es que el FMLN no solo fue hipócrita, fue cómplice y arquitecto y sobre todo beneficiario del peor ciclo de violencia, migración y corrupción en la historia moderna de El Salvador. El tiempo de la impunidad terminó. El tiempo de la hipocresía roja quedó en el pasado. Hoy, la historia la escribe la gente valiente, la que no negocia con criminales, la que no se esconde y la que, por fin, puede decir con orgullo, aquí me quedo, este es mi país. Hipocresía, Chino, sí. Hipocresía es hablar de justicia mientras se negocia con los asesinos como lo hicieron ustedes. Hipocresía es celebrar remesas mientras expulsa a la gente por miedo y hambre. Hipocresía es pedir perdón en campaña y correr a esconderse a Nicaragua cuando la justicia toca la puerta. Hoy El Salvador es otro país. Un país donde la gente puede caminar sin miedo, donde los negocios abren sus puertas y donde los niños pueden soñar con un futuro, no en otro continente, sino en El Salvador. Y eso, Sopamán, es lo que más te duele, que el pueblo ya no te va a creer nunca más y que el país, a pesar de todo, se levantó sin ustedes y ahora por fin los hipócritas quedaron fuera del mapa político. Así que la próxima vez que quieran comparar, háganlo con datos y con hechos y miren a los ojos a la gente que sí sufrió las consecuencias de sus pactos y su abandono, porque comparar al FMLN con Bukele, eso no es una hipocresía, eso va más allá de otro nivel. Hay que tener memoria y dignidad para que un pueblo nunca más se va a dejar engañar. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política.
Política y fe, vista de otra manera. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Fe y Política. Política y fe, vista de otra manera.